las buenas nuevas. Si querés empezamos orando. Orando o rezando, algunos le dicen, es lo mismo, es hablar con Dios y es encomendar lo que vamos a hacer en sus manos, que le guste lo que nosotros vamos a comunicar, lo que vamos a decir, lo que vivimos y leemos en la palabra de Dios, ¿sí? Si me querés acompañar, oramos o rezamos. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tenés para nosotros. Gracias porque podemos abrir tu palabra, la Biblia, ¿sí? La Biblia, y no solo leerla, sino ponerla en práctica, que es lo más lindo para el ser humano, leerla y ponerla en práctica. Bendecí todo lo que vamos a decir, que te agrade todo lo que digamos, porque vamos a hablar de nuestras vidas, de lo que estamos viviendo, que vos ya conocés. Por eso te pedimos que nos bendigas ricamente. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Yo no sé si seguramente vos estás usando el mal llamado tapabocas, ¿sí? Yo tengo algo que realmente me viene, ¿no? Me brota. El tapabocas, y no es tapabocas, porque ya los tengo cansados, es taparse la nariz, la boca y el mentón. Pero en este tiempo de pandemia, estamos, ¿sí?, para utilizar este barbijo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos barbijo. Y decime vos si en aquel tiempo, hace un año atrás, si vos veías un chino, viste que en la CNN, vos veías un chino con barbijo y vos te reías y decías, mirá este amarillo, cómo usa el tapabocas, ¿no? Y entonces decíamos, no, es la polución, es el aire que respiran y todo eso. Bueno, eso dio la vuelta al mundo y llegó. Decime vos si pensabas, ¿no? ¿Cómo va a venir desde China hasta acá? Yo vivo en una zona retirada de Rosario, 5 kilómetros más o menos. ¿Cómo va a venir acá a ver a Bebú, a los Quirquinchos, a Ibarlucea? ¿Cómo va a llegar? Y llegó, y llegó. Y tenemos que usarlo. Y el título de hoy es Boca tapada pero no cerrada, ¿sí? Y es en honor al barbijo. El barbijo te tapa la boca, pero no te la cierra. Los otros días debo confesar, ¿no? Estaba escuchando los libros de la buena memoria. Es un tema de invisible. Aquel que le gusta el Flaco Spinetta va a recordar que hace mucho, pero mucho, mucho tiempo, el Flaco escribió este tema, un blues que te parte, y habla del tibio vino en la boca, ¿no? ¿Qué hace el tibio vino en la boca? Pero eso me disparó a buscar qué piensa la gente de la Boca, no de los que son hinchas fanáticos del Xeneize, sino qué dice la gente de la Boca. Por ejemplo, Samuel Clemens. Si yo te digo Samuel Clemens, voy a decir, ¿quién es el flaco este? Samuel Clemens es Mark Twain, ¿sí? Mark Twain, ese que escribió Las aventuras de Tom Sawyer, ¿sí? Ese que escribió Un Yankee en la corte del rey Arturo. Fíjate lo que dijo Mark Twain. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar las dudas. Es espectacular el concepto que tenía Mark Twain, ¿no? De cómo tener la boca cerrada. Y alguien que tal vez has visto, has leído, ¿sí?, que conoces, es Ana Frank. Y Ana Frank, en su libro, escribió, la gente puede decir que tengas y mantengas tu boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Ella hablaba de la gente que te puede decir, bueno, vos te podés tener la boca cerrada, pero uno tiene una propia opinión, ¿no? Y algo que es anónimo y que también me gustó es un consejo. Hay dos momentos para tener la boca cerrada. Uno, cuando está buceando, y el segundo es cuando estás enojado, ¿sí? Y es un buen consejo, ¿no? Cuando uno está sumergido, yo los veo ahí, seguramente han hecho snorkeling por alguna playa paradisíaca, ¿no? Porque acá en el Paraná, si vos abrís los ojos, realmente no ves nada. Tenés que ir a un lugar, aunque sea Córdoba, a Cabalango, es espectacular. Y podés ver algo y podés bucear. Bueno, si abrís la boca debajo del agua, te recomienda este anónimo que no lo hagas, ¿no?
y menos cuando estás enojado, menos cuando estás realmente caliente, ¿viste? Cuando uno está así, enfervorizado, ponele. Bueno, es el momento de cerrar la boca. Pero eso me lleva a la reflexión. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la boca, ¿no? Y para eso me fui a uno que le gustan los caballos, que le gusta, porque su nombre significa, el que le gusta los caballos, Felipe. Felipe, un flaco que vivió un gran problema de su época, la persecución. ¿Sí? Felipe tuvo que, por causa de la persecución de los que estaban en el gobierno en aquella época, tuvo que salir, tuvo que rajar. ¿Viste? Como en aquella época, en el 70 y algo, cuando eran perseguidos muchos de los argentinos, ¿no? Y que se tuvieron que ir. Este Felipe también vivió una época complicada de su nación, ¿no? Seguramente por causa de una persecución tuvieron que cerrar negocios. Hoy tuve que mandarle un fuerte aliento y abrazo a mi amigo Edu Camarda, que tuvo que cerrar su pelu, que se llama Mirame que me gusta. Un flaco que apostó a nuestro país y vino de Europa para poner una peluquería, ¿sí? Y 8 años después, hoy la tuvo que cerrar. Y vaya mi abrazo, ¿no? Para el Edu Camarda. Y viviendo esta persecución, este Felipe, ¿sí? Vos fíjate, lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo en persecución, cómo pasándola mal, cómo perdiendo un amigo, perdió un flaco amigo este Felipe, que se llamaba Esteban, que laburaba como laburaba él. Dice la palabra de Dios que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿no? Y estaban a disposición del Señor de forma tal que eran diáconos, ¿sí? De la iglesia de aquel momento. Pero dada la persecución, tuvo que dejar lo que estaba haciendo, tuvo que dejar su laburo e irse. De tal forma que se fue. Y yo te voy a contar el segundo encuentro que tiene Felipe, porque el primero es la ciudad de Samaria. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Yo no sé si vos conocés la palabra de Dios, ¿sí? Está dividida en libros. Hay dos grandes divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 66 libros, ¿sí? Separados, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, por muchos años de silencio, ¿sí? Muchos años de silencio, hasta que se volvió a escribir palabra de Dios y el profeta vino. Pero lo que yo te quiero decir está en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 8, cómo Felipe entiende lo que tiene que hacer y comunica lo que debía comunicar. Vos sabés que se le aparece a un eunuco, a un flaco que se cree que era morocho, ¿no? Que venía de África y que servía a Candace, una reina, ¿sí? De Abisinia, de Etiopía. Y este venía con un rollo y venía leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Y leía Isaías y no entendía nada. Y tal es así que necesita de alguien que le explique lo que estaba leyendo. Y ahí Felipe, ¿no? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y este Felipe no la estaba pasando bien, porque estaba disfrutando, ¿no? De una persecución. Y decime vos si hoy no te sentís perseguido, ¿sí? Porque me lavo las manos, dejo la zapatilla afuera, saco el barbijo, ¿sí? Me cambio la pilcha, me pongo alcohol en gel, porque hay una pandemia que me está persiguiendo, ¿sí? Y como es un extraño, no quiero que un extraño entre a mi casa, ¿no? Entonces dejo todo afuera, cierro todo, porque en esta persecución me puede ir la vida. Bueno, en aquel momento la persecución también iba por tu vida.
Te recuerdo que Jesús, ¿sí?, fue uno de los primeros, ¿sí?, que se tuvo que ir de su país porque era perseguido por la política de aquel momento. Se fue a vivir a Egipto porque la política de aquel momento lo quería masijar. Entonces, allí tenemos en Jesús uno que pidió asilo político en Egipto y se quedó ahí por un tiempo. Mira vos, ¿desde cuándo no somos perseguidos? Pero bueno, este Felipe, a causa de la persecución, ¿sí?, se fue al lado de este eunuco, ¿sí?, y le habla de la palabra de Dios. La respuesta a la palabra de Dios, ¿sí?, es que él, fíjate lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Hay muchas formas de abrir la boca, ¿no? En este tiempo, y como hemos elegido el título, boca tapada pero no cerrada, nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer? Usar el barbijo, tapate la nariz, la boca y el mentón, pero no cerrar la boca. Tengo que anunciar el evangelio. Cuando Felipe abre su boca, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 35, que dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio. La resultante de esto es que este flaco, que era un político que se iba camino a África, es bautizado y entiende que le faltaba algo. Vos decís, un político que le falte algo, sí. A este político le faltaba vida en su corazón. Una buena noticia, eso es lo que significa evangelio. Él recibe la buena noticia porque Felipe abre su boca. En este tiempo, abrir su boca significa llevar una buena noticia. Este ejercicio lo venimos haciendo sistemáticamente con los chicos de la congregación. Ponete N, ahora no, dentro de 40 minutos. O hace memoria. Si pusiste TN, Canal 26, C5N, Crónica, buscame una buena noticia y mandámela por WhatsApp. Te doy mi palabra que de 10 noticias seguramente ninguna es buena. Ninguna es buena. Y en este tiempo de persecución, en este tiempo de hambruna, en este tiempo que invertí en el país y tuve que cerrar mi negocio, en este tiempo que hay una persecución por parte de un flaco que no lo veo, pero que quiere entrar en mi vida, esta pandemia que golpea la puerta, es hora de que nosotros comuniquemos una buena noticia. Y ese es el evangelio. Este político al cual le faltaba algo, se fue, ¿sabe cómo dice la palabra de Dios? Que se fue gozoso camino a su África querida. Fíjate, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este es el fruto de que alguien como nosotros abra la boca y sea testigo y testifique y que te dé una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Es que Dios envió a su Hijo en favor tuyo y en favor mío. ¿Para qué me lo mandó? Porque yo estoy separado de Dios. Porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos, todos pecaron, ¿sí? Y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero vos fijate que cuando él encontró la solución para su vida, este eunuco, se fue gozoso y volvió a su África querida. Ahora bien, este Felipe, a causa de la persecución, también fue a otro lugar para abrir su boca y predicar el evangelio. Ese lugar era Samaria, ¿sí? Una ciudad que estaba cerquita de donde él vivía, pero que no se llevaban bien con los judíos de ahí
de Jerusalén, ¿no? Realmente no se llevaban para nada bien. Viste, con ese vecino, y ya hemos hablado de ese vecino, que a las 4 de la mañana te pone, ¿cómo es hip hop ahora? ¿Cómo escuchan los pibes ahora? Trap, rap, no sé, viste que se la pasan hablando, payando, los pibes ahora hacen payadas, pero con otro ritmo, no sé cómo se llama, ¿no? Pero te lo ponen al taco, no sé cómo, fuerte y no podés dormir, ¿no? Y las botellas vuelan de un lado al otro, se me están riendo algunas, ¿sí? Vuelan. ¿Qué toman los pibes ahí? Fernet, la botella de Fernet, vuelan para el otro, para tu patio, ¿no? Y no te dejan. Ese vecino, bueno, así se llevaban los judíos con los de Samaria. Realmente no había una buena onda, ¿no? Y que Dios te bendiga si tenés un vecino así, ¿eh? Pero bueno, suele pasar. Y este Felipe, que la estaba pasando mal, que era perseguido, que había perdido a su amigo, ¿qué hizo? Fue a Samaria. ¿Y qué hizo? Abrió su boca. ¿Y qué comunicó? El Evangelio. Les dijo que había un Dios presente. Hay un Dios presente que está por sobre todas las cosas. Y comunicó que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más vida, más tenga vida eterna. Dio a su único Hijo, eso significa unigénito, a su único Hijo lo dio para el rescate mío, yo siempre primero, y tuyo. En este tiempo que vos mirás para todos lados y no ves la respuesta, no ves la solución, no ves la luz, ¿sí? No ves la luz. Y bueno, en aquel momento, este flaco, Felipe, era un perseguido como nosotros, ¿sí? Y la estaba pasando mal como nosotros. Sin embargo, él tenía un mensaje que comunicar. Por eso abre su boca, tanto para el eunuco que le estaba acompañando, pero primero fue a esta ciudad, a Samaria. Y en aquel lugar había mucha gente oyendo y se asombraba de las cosas que hacía. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 8, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿sí?, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Al escuchar las buenas nuevas, ¿sí?, había una bendición. Bendición significa bien decir bien, ¿no? Desearte el bien. Yo te bendigo, yo te digo algo bueno para con Dios y para conmigo, ¿no? Y la respuesta de haber aceptado ese mensaje en esa ciudad, ¿sabes cuál fue? El gozo, porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cada vez que los testigos, nosotros, tenemos y damos el mensaje, la buena nueva, el evangelio, donde caiga esa semilla y gozo, porque en esa ciudad donde había tanta opresión, luego de escuchar el evangelio, la buena nueva, hay gozo. Y aquel político que se estaba volviendo a su nación, ¿sí?, que necesitaba algo, que le faltaba algo, al escuchar el evangelio y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, ¿sabés cómo se volvió? Con gozo. Y decime vos si no te identificás con alguno de estos dos, ¿no? Aquel que vive en esta ciudad, ¿sí? Poner el rosario, dale. Y saliste mañana a la mañana y no hay ningún café abierto. Y me quiero comprar zapatos en Boating, ponele, y está cerrado. Y quiero ir al shopping y no me dejan entrar. Y necesito ir a comer, y necesito ir a pagar. Y vos ves y no hay nadie en la calle por culpa de lo que estamos padeciendo, ¿no? Entonces vos ponés la tele, Canal 5, Canal 3, y no hay una buena noticia. Porque si van 20 días de septiembre, capaz que hay 25 pibes cueteados, ¿no? Decime si la falopa no está haciendo estragos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, ¿no? Y es el momento que nosotros demos las buenas nuevas, que llevemos un mensaje de esperanza, de fe, de salvación. Eso que está escrito acá en la Biblia. Nosotros no te hablamos de religión, porque la palabra de Dios no existe
una religión, sino que existe una relación que el hombre debe tener con Dios. Esa relación se cortó. Poco, y como si fuera poco, se cortó la luz, ¿no? Pero eso no nos impide terminar con el mensaje. Tal vez te llegue grabado, ¿no? Pero no, tal vez no, te va a llegar grabado, lo estamos grabando. Dos cosas para terminar. Había gozo en lo que Felipe exponía, gozo en la gente que lo recibía, gozo en la ciudad que estaba escuchando. Ahora bien, déjame que te lea lo que dice la palabra de Dios con respecto a la boca, ¿no? Dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y también dice, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno debe confesar con su boca para salvación y uno debe creer con su corazón. ¿Sabes cuánta gente escuché que dice que cree, ¿sí? Que cree y duda? Porque siempre hacemos la misma prueba, ¿no? ¿Cuándo fue la revolución? ¿En qué año fue la Revolución Francesa? Entonces, el más avezado te va a decir, y yo creo que fue en el 1700. Claro, y ahí hay duda, no hay certeza. ¿Sabes? Cuando uno cree, realmente tiene la certeza. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, nosotros debemos hacer una confesión, que Jesucristo es el Señor, y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto es el resumen de las buenas nuevas, del Evangelio, de lo que hoy te queríamos comunicar. Tenés que tener la boca tapada, pero nosotros no podemos tener la boca cerrada. Y si nunca hiciste esta confesión, si nunca dijiste con tu boca que Jesucristo es tu Señor, te animo ahora, en este momento, que lo hagas, que digas, ¿sí?, que Jesucristo es tu Señor, con tu boca, como te salga. Si querés acompañarme en esta oración, y lo podemos hacer juntos, yo ya lo hice hace muchos años, ¿no? Y el Señor siempre estuvo a mi lado. Seguime, decilo, si nunca hiciste esta oración, decí esto: amado Padre, perdona mis pecados, me reconozco como lo que soy, vos me conocés, sabés lo que soy, te pido perdón por mis pecados y confieso con mi boca que acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, y creo con mi corazón. Bendito eres, Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y esto es así, lo que te veníamos a comunicar, y pese a que se cortó la luz, te va a llegar el final de este mensaje, te va a llegar una buena noticia, que Jesús envió, que el Dios envió a Jesucristo en favor tuyo, y ahora tenés vida, y vida en abundancia, si lo aceptaste, si hiciste esta oración. Si hiciste esta oración, te pido por favor que se lo comuniques a alguno que te haya hecho llegar este mensaje. Que Dios te bendiga ricamente en este tiempo. Discúlpame la desprolijidad, pero si vos ves, está todo oscuro. No hay luz, justo cuando dijimos que no teníamos luz. Y hay alguien que tal vez se enoje por la buena nueva que te estamos haciendo llegar. Que Dios te bendiga ricamente. Chao, bendiciones.